¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este miércoles 29 de abril de 2015, un miércoles en que nuestra economía no ha tenido muy buenas noticias. De eso y mucho más vamos a hablar con Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Gracias, Paulina. Muy buen miércoles. Acá feliz de estar contigo en este día y en esta hora, como siempre. Exactamente, dándole a nuestros auditores los tips más importantes de lo que está sucediendo en Chile y en el resto del mundo. Partimos con las bolsas, como han cerrado en el día de hoy Asia. El Nikkei avanzó un 0,38%, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 0,15%, la bolsa de Shanghái arriba un 0,68%. Nos vamos a Europa. La verdad que una caída bien importante en la zona euro, Alejandro. ¿Qué habrá pasado en el día de hoy? No fue un día donde se dieron muchas cifras. Ayer comentábamos sobre la situación de Grecia. Fíjate que el ministro de Finanzas fue abuchado en un restaurante el día de anoche. Y una oportunidad para explicar lo que pasó con él cuando empecemos el análisis. Perfecto. El FTSE 100 de Londres bajó 1,20. El CAC 40 de París también abajo un 2,59. El DAX alemán, Alejandro, 3,21. Y el IBEX 35 también a la baja en rojo, un 1,97. Seguimos en rojo, la verdad que salvo, este fue un miércoles rojo, porque salvo Shanghái y Nikkei, todos abajo. Dow Jones en Estados Unidos 0,81, Standard & Poor's también 0,71, Nasdaq 0,93, Santiago 0,68, el IPSA y el IJPA también decrece un 0,61%, pero un alza tuvo en la Bolsa de Metales de Londres. El precio del cobre 0,21 llegó a $2.76 la libra contado grado A. ¿Qué pasó con el dólar? Tuvo un alza de casi 3 pesos en el día de hoy, 2,7 con respecto al cierre de ayer. Comprador 68,1 y vendedor 68,5. Partimos con las cifras locales, la verdad que no hubo muy buenas cifras. Bueno, después también vamos a analizar lo que nos presentó la presidenta Michelle Bachelet en el día de ayer en cadena nacional, los impactos que tienen que ver con el área económica, es la arista que nosotros analizamos en este programa. Y nos vamos a las ventas del comercio al por menor y en supermercados. Tenemos, por ejemplo, fíjate que el Instituto Nacional de Estadística informó que las ventas de comercio minoristas, medidas a través del índice de ventas del comercio, crecieron muy poco, un 0,4% durante el mes de marzo. Pero lo que sí realmente tiñó de desesperanza lo que son las cifras, porque ya hay pronósticos para el IMASEC de la próxima semana y te lo voy a preguntar, fue el índice de producción industrial. Registró una caída en marzo de 3,2%, de acuerdo a lo que informó esta mañana el INE. De acuerdo a este informe, esta baja se debe a la disminución interanual de 4,9% de la minería, y la verdad que es muy, muy importante. Y también una contracción de 2,8% del índice de producción manufacturera. Sí, ese es el preocupante. La verdad que es preocupante el análisis, y ya los distintos analistas hablan de la próxima semana un IMASEC que no llegaría al 2%. Sí. ¿Cuál es tu visión, Alejandro? Bueno, ¿cómo evalúas esta cifra? Yo lo que estoy viendo es algo que anunciamos un poco. Yo he venido también en otros lugares hablando en los medios escritos y escribiendo. Lo que está pasando con la economía chilena es que lamentablemente está volviendo una cuota de incertidumbre no menor, la que se ha adjudicado a nuevas reformas que se han anunciado. Por ejemplo, la agenda laboral. La agenda laboral sin duda tiene un efecto porque impone restricciones a la flexibilidad del mercado laboral y por lo tanto a la posibilidad de que volvamos a tener un crecimiento mayor. Eso es un hecho. La causa está comprobado, no hay ninguna manera de explicarlo desde el punto de vista económico en forma distinta, Pero uno podría empezar con alguna poesía, ¿no es cierto?, de contar cuál es el impacto social, etcétera, que no es ilegítimo, pero claramente yo soy economista y yo me dedico a este tipo de análisis, y claramente eso tiene un efecto. Pero yo creo que también en el empresariado, y de ahí hubo una declaración hoy día bastante fuerte de la CPC, donde indica que el anuncio de una reforma constitucional rayando ya en una asamblea constituyente, que es la versión más... Y los cabildos y todas las eso, cosas yo creo a eso. Yo creo que eso está causando un efecto mayor. Yo claramente creo que las empresas y los consumidores están volviendo a tener un comportamiento parecido al que tuvimos el año pasado.
En el último trimestre del año pasado claramente hubo una recuperación de la expectativa y duró todo el verano, hasta llegó marzo, porque en marzo no solo están las incertidumbres que vienen de las reformas que se están anunciando, que son poco propicias para un proceso de recuperación, sino que vienen los famosos casos también del financiamiento de la política. Bueno, y en esa misma línea, entonces, ¿tú crees que fue oportuno que se uniera, ¿no es cierto?, todo lo que... porque parte del análisis que le hizo la Comisión Engel, yo creo que el tema de la Comisión Engel ha pasado un poco colado con todo lo que son todo el ruido que generó la reforma constitucional. Y yo creo que es muy interesante analizar un poco eso, la relación entre los negocios y la política, lo que dijo la presidenta ayer, por ejemplo, anunciando esta dura regulación a partidos y negocios fija, y ahí cuando... Eso es un tema, pero cuando fija el inicio del proceso constituyente para septiembre, yo creo que ahí yo creo que ahí generó el mayor ruido. Ahí se desordena el análisis, porque si a mí me dices que en general opine sobre la Comisión Engel, mi opinión es positiva. Es positiva porque establece una serie de principios que ayudan a mejorar el proceso político, sin duda. Lo hacen más transparente, castigan los malos comportamientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo ideal hubiera sido no complementar las dos cosas, no juntarlas. Lamentablemente las juntaron. Entonces eso yo creo que es un error no solo político, sino que también tiene efectos económicos. Bueno, exactamente, porque en este informe, ¿no es cierto?, que hoy día salen los distintos... Se liberó el informe en el día de ayer, luego de que la presidenta hablara en cadena nacional, en estas 75 páginas que tiene este informe del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, que fue liderado por Eduardo Engel, planteó, fíjate, 500 propuestas a la presidenta Bachelet. Entre los consejeros, el punto de mayor conflicto, por ejemplo, radicó en la discusión sobre la transparencia de las donaciones realizadas por las personas naturales a partidos políticos. Ahí está el financiamiento, ¿no es cierto?, de las campañas electorales. Y yo creo que es interesante ver hacia dónde apuntó, porque lo interesante es ver los distintos conflictos que se han desarrollado en el último tiempo y cómo esta comisión se hace parte y cómo decide enfrentarlo. Vamos a ver cuál de estas propuestas, por ejemplo, la regulación de los conflictos de interés, declaraciones de patrimonio e intereses se harán antes de asumir, se incluirán a cónyuges y hijos. Y prohibición que las empresas financien exactamente las campañas. Eso también está. Era una de las medidas que más se preveía que iba a ocurrir. Algo muy importante también, que la verdad que a lo mejor no suena tan rimbombante, pero en esencia lo más importante y lo que hemos visto es, por ejemplo, la confianza en los mercados. Hay una modificación en los gobiernos corporativos. También. Yo creo que eso es fundamental. No, si el informe uno no lo puede más que analizar en forma positiva. Uno podrá poner más énfasis en algunas cosas, en otras, pero la línea final es un buen informe. Yo creo que tiene los estándares de práctica en países democráticos del primer mundo. Eso es lo que te puedo decir. Pero tú me hiciste una pregunta y no te la contesté. ¿Cuánto va a ser el IMASEC? Exactamente, nos fuimos directamente a la... Yo tenía, como lo dije en el programa anterior... ¿Como un 2 tenías o no? 2.5, pero me corrí medio punto para abajo. Me corrí de 1.5 a 2. ¿Más cercano a 2 o a 1.5? Bueno, es muy difícil saberlo porque, ¿sabes lo que pasa? Y aquí quiero ser bien preciso. Lamentablemente, en este IMASEC hay un impacto de la tragedia de Atacama, del desastre natural del aluvión. El aluvión. Uh-huh. Y lo que sabemos es que ese impacto afectan en el mes que se mide, pero después se recuperan. O sea, ya en abril no deberíamos tener efecto del aluvión. Esas son las V cortas que yo he dicho, muy apretadas. Cae y después sube. Pero que en el global, en la actividad económica global para el año 2015 no debiera afectar. No es que yo esté diciendo que no hay efecto. Por supuesto que hay efectos humanos, etcétera. Pero en la economía, yo lo he estudiado y sé que los desastres naturales tienen un impacto mucho más acotado que, por ejemplo, una crisis financiera internacional. Lo hemos dicho, lo hemos explicado. Ahí los efectos son larga. En cambio, los desastres naturales son V apretadas, porque después viene el impacto de la reconstrucción. Bueno, eso es importante. Viene una baja importante en el tema productivo, pero después está el impulso. Exacto. Está el impulso a raíz de lo que significa reconstruir una zona que ha sido devastada. Pero está la minería. La minería recogió ese impacto, pero tenemos la producción industrial también que cayó cerca del 3%. Exactamente. Por lo tanto, es una señal de que algo más está pasando, que nuevamente el consumo se está aplanando, que nuevamente, ¿no es cierto?,
la inversión se está deteniendo, entonces es un llamado de alerta. Y yo creo que lo que tiene que hacer la autoridad en estos momentos es concentrarse, por ejemplo, en el aumento de la productividad de la economía. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Te acuerdas la agenda de productividad? Sí. ¿Te acuerdas la agenda que lanzó el año pasado el ministro Céspedes, esta agenda de competitividad, productividad? Me falta un nombre, pero no tenemos avance, esa es la verdad, no tenemos avance. Entonces, este país tiene que aumentar la productividad para tener tasa de crecimiento. Yo incluso ya he estado calculando el producto tendencial de este año en adelanto, ¿no es cierto? Y me está dando cerca del 3,7. El año pasado me dio 3,9. Nuestro producto tendencial se está achatando, por lo tanto, este país necesita una inyección a la vena. ¿Qué pasa con la inversión, Alejandro? Bueno, la inversión... ¿Se viene mejor o no? No, la inversión está parando también. Entonces, la composición de incertidumbre más no impacto de ninguna medida estructural en el lado de la oferta, en la productividad de la economía, yo creo que hacen predecir que la tasa de crecimiento de la economía en estos momentos, yo ya lo ajusté a 3%, y con el vuelo, con la inercia que tiene este país, por la cantidad de factores productivos que tiene, sin productividad puede crecer eso, puede crecer. Pero sin embargo estamos lejos de tener una trayectoria en estos momentos al alza. No digo que no se pueda recuperar todavía, pero hay que actuar. Y para eso requerimos que la autoridad se concentren en ese tipo de medidas, y creo que mayores cuotas de incertidumbre no le hacen bien a ese proceso de crecimiento. Bueno, lo decía, ¿no es cierto?, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Alberto, de la CPC, me equivoqué de cifra, de la CPC, Alberto Salas, con respecto, ¿no es cierto?, a estas distintas medidas o a esta, dice, es un error y causa incertidumbre el proceso constituyente de Bachelet. Ese fue un resumen un poco de lo que nosotros hemos conversado y hemos definido en este programa. Hoy día también hay elecciones en la SOFOFA. Está medio peleado. O dicen que gana von Millenbroek. Yo creo que va a ganar von Millenbroek. Bueno, ayer el gremio industrial eligió a 30 consejeros que acompañarán al nuevo timonel. Nombres clave, por ejemplo, del equipo de Andrés Navarro quedaron fuera del Consejo de la Sociedad de Fomento Fabril. Creo que hoy día a las 5 de la tarde ya se sabe con certeza el nombre de quien va a liderar el gremio. Sí, es muy difícil que gane el contendor Andrés Navarro a von Millenbroek. Yo creo que von Millenbroek en este momento está con la posibilidad clara de ganar la elección de la SOFOFA y ser presidente por otro periodo. ¿Cuántos años son? Yo entiendo que son 2 años. ¿2 años? 2 años entiendo que son. Lo voy a mirar con detención y les comentamos. Ya son las 2:14. ¿Te parece si nos vamos a Estados Unidos? La verdad que... Hoy día hubo una noticia mala de Estados Unidos. Sí, una noticia mala. También se sigue desarrollando la reunión de la FED. Yo creo que dentro de la tarde vamos a tener mayor análisis o mayores datos sobre las conclusiones de esta reunión que partió ayer y termina el día de hoy. Pero esto se da en un marco donde hoy día se entregan informaciones no muy buenas con respecto al crecimiento de Estados Unidos. Fíjate que los analistas, Alejandro, preveían un crecimiento de un 1% y solo creció un 0,2%. Bueno, en el primer trimestre. En el primer trimestre. Sabemos, ¿no es cierto?, que fue un invierno extremadamente crudo, extremadamente frío, pero obviamente que eso decepcionó al mercado. Sí, se parece a lo del año pasado. El año pasado también, acuérdate que hubo un trimestre negativo el año pasado. Sí, el primero creo que fue, ¿no? El primero también, entonces yo creo que todavía es un poco anticipado decir que esto... Yo estuve analizando la economía norteamericana con un grupo de colegas hace pocos días atrás, en una reunión en el Banco Central. ¡Ay, qué entretenido! Que fue invitado por el presidente, le agradezco al presidente desde aquí, al presidente del Banco Central. Y él concluyó que efectivamente Estados Unidos iba a tener un primer trimestre bajo, no dijo cuánto, pero que efectivamente se iba a recuperar. O sea, yo por Estados Unidos estoy más bien optimista. Y lo más importante es que esto podría causar un cierto alargamiento del periodo que empiezan a subir las tasas de interés, el famoso dilema de la señora Yellen. Pero yo creo que inevitablemente vamos a tener en alguna parte del segundo semestre un alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Y eso va a hacer recuperar el dólar. Y eso es lo que he venido yo repitiendo. Y no creo que esta cifra vaya a cambiar esa trayectoria. ¿Cuál crees tú que fue la causa principal de la modificación que tuvo en el día de hoy el dólar? Porque si bien hoy día subió un poco con respecto al día de ayer, la tendencia ha sido a la baja. Bueno, tenemos que subió el precio del cobre, también subieron los commodities, otros commodities como el precio del petróleo, eso también le impacta y también hay datos con respecto a nuestra economía. Sí, la incertidumbre global normalmente levanta el precio del dólar.
Normalmente el dólar sigue siendo una moneda de refugio. Entonces cuando hay un episodio como el que tuvimos hoy día, donde las bolsas europeas cayeron muy fuerte, y eso, yo no creo que sea Grecia lo que está afectando. Tiene que haber habido otro factor que todavía no lo tengo registrado yo mañana no vengo, así que te mandaré un mail. Me mandarás un mail. Pero algo pasó sobre todo con Alemania, porque Estados Unidos abre después, o sea, no, más bien Estados Unidos podríamos decir que el efecto de una baja tasa de crecimiento en el primer trimestre y las malas noticias de Europa, pero al que... Mira, pero fíjate que hay datos, estoy leyendo algunos datos que llegan de Alemania, y fíjate que las empresas alemanas buscan actualmente tantos trabajadores como nunca antes de que comenzaran a recabar datos. Bueno, está hablando de la Oficina Federal de Empleo. La demanda de mano de obra en Alemania continúa en niveles récord. ¿Por qué? Porque obviamente que la depreciación del euro hace que las empresas sean más competitivas, necesitan producir más para exportar más. Es lo que necesitamos nosotros también, por eso. Exactamente. La buena noticia debería ser aquí que el dólar se mantuviera subiendo hasta cierto nivel. Yo sigo manteniendo el 6.30 promedio para este año. Está bastante bajo, pero yo creo que va a repuntar el dólar. Va a repuntar y el cobre no creo tampoco se mantenga creciendo, dado el ajuste que está experimentando la economía china este año. Eso fue otra materia de discusión. ¿Se hicieron ajustes a la baja para el cobre durante este año? Sí, se hicieron ajustes, y sobre todo el crecimiento de la economía china, que a comienzo de año se pensaba en 7%, y ya se está pensando en 6.5 para este año, y para el próximo 6.3. Entonces, la economía china va a continuar en su proceso de ajuste, con la amenaza cierta de haber sobreendeudamiento de la economía. Pero en fin, ¿hacemos una pausa? Porque hay algunas informaciones con respecto a la economía china. Tenemos que vamos hablar a seguir del ministro de Finanzas griego. De todas maneras, esperaremos tus noticias. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa, pero hay más mirada financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Seguimos con mi panelista de los días miércoles, mi querido Alejandro Alarcón. Él es economista de la Universidad de Chile y también profesor de esa casa de estudios. Enseñamos a los niños a pensar, más que enseñarle ideas o ideología, le enseñamos a pensar. La forma de razonar, de solucionar los problemas. Exacto. Porque yo creo que la vida actualmente es una solución constante de problemas. Vencer las frustraciones también, Alejandro, ¿no? Para eso hay que dedicarse a otro tipo, hay que dedicarse al budismo y otro tipo de ciencia y de religiones que buscan mucho la ¿cómo se dice? La meditación, ¿no es cierto? La búsqueda del alma y otras cosas muy esotéricas que yo nunca hago. Debería ser. Muy interesante, es una mirada distinta. Les contábamos a nuestros auditores que antes de la pausa que íbamos a hablar de algunos datos de China y después de Grecia. Partimos con China porque fíjate que el gobierno anunció que reducirá los impuestos sobre las importaciones para potenciar la demanda interna y así impulsar una reestructuración hacia una economía basada en consumo doméstico y menos en inversión. Eso es bien interesante, es lo que ha querido hacer el gobierno. Cambiaron el énfasis. Cambiar el énfasis en las exportaciones a un énfasis en el consumo interno. Claro. Exactamente, así lo dijo en este Consejo de Estado, el Ejecutivo chino, en una reunión presidida por el primer ministro Li Keqiang. El gerente general de China. El gerente general. Déjame decirte algo de eso de los chinos. Yo confío mucho en los chinos, fíjate, porque cuando estuve en China, estuve en Beijing, en Shanghai, en varias ciudades y al interior también. ¿Fuiste a Xi'an a ver el ejército de terracota? No fui a Xi'an, pero fui a la montaña, a la famosa, a la muralla china. Preciosa, entonces, cuando tú ves la muralla china, te das cuenta de lo que es ese pueblo. O sea, los chinos lo logran todo. Los chinos son disciplinados, ordenados. O sea, no me cabe duda
que van a pasar este problema de apertura económica, ¿no es cierto? Porque están desacelerando la economía bastante, por lo tanto estoy confiado. Va a afectar el precio del cobre, va a afectar al comercio con Europa, etcétera, etcétera, pero los chinos van a salir adelante. Fíjate que rebajarán las tasas que gravan a la compra de ropa o de productos cosméticos y también retirarán las tarifas de importación irracionales en las inspecciones aduaneras y también se promoverá que los controles faciliten la importación. O sea, ahí está el lado oscuro un poco de esta libertad de comercio, porque sabemos que, por ejemplo, cuando uno va a transar en la bolsa, tú no puedes transar en la bolsa libremente en todas las empresas chinas. Ahora ha habido una mayor apertura y por eso es que ha subido tanto la bolsa de esa nación al unirse con la bolsa de Hong Kong, porque la bolsa de Shanghái al unirse con la bolsa de Hong Kong ha logrado un mayor aire, pero faltan muchas cosas, ¿no es cierto?, que muestran este dominio de este comité central del partido chino. Y tienen que mantenerse creciendo porque no hay democracia en ese país, sino después con los celulares, con las redes sociales. ¿Viste los celulares? Cómo fue importantísimo el consumo chino en esta alza de las utilidades de Apple y el iPhone 6. ¿Sabes por qué o no? Porque a los chinos les gustan los celulares más grandes. ¿Ah, sí? ¿Les gustan las cosas grandes? ¿Sí? Interesante. Interesante. Sí. Bueno, vámonos a Grecia. ¿Qué le habrá pasado al pobre ministro? Tiene un nombre que yo no me acuerdo nunca. Tsipras, es el primer ministro. Sí, el primer ministro, pero el ministro de Finanzas. Lo voy a buscar, yo lo voy a buscar, que no me acuerdo el nombre. Porque mi abuelita me dijo, que esto de siempre mi colega, amigo que tengo en un directorio me dice, tú siempre nombras a tu abuelita. Él debe estar escuchando. Bueno, mi abuelita me dijo... Mandémosle un saludo a tu amigo que nos escucha siempre. Así es, Juan Ríos. Perfecto, mandémosle un saludo. Un saludo a Juan Ríos. Un día lo podríamos tener aquí en el programa, porque él es un hombre de más de 80 años que ha hecho una industria tremenda con los residuos que quedan del vino. Bueno, invitémoslo de todas maneras. Vínica se llama la industria. Pero de todas maneras, siempre este programa está abierto sobre todo para no solo para emprendedores, sino para grandes empresarios que han tenido una trayectoria importante en nuestro país. Un empresario muy importante, pero es una persona a fuerza, tesón, inteligencia, ha logrado formar esta industria. Pero se me fue el hilo de lo que iba a contar del primer ministro. Ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis. Me acordé. Mi abuelita. Yanis Varoufakis. Mi abuelita me enseñó un dicho que dice: cuídate que te odien con razón. Siempre me decía, cuídate que te odien con razón. Entonces, este ministro de Finanzas griego aplica esa máxima de una manera extraordinaria. Porque este gallo hizo todo lo posible para ganarse el odio de todos sus pares. Cuando él está negociando con la que se llama en Europa la famosa Troika, el Fondo Monetario, Banco Central Europeo y la Unión Europea, que es la política, la parte económica de la Unión Europea. Bueno, y este señor emitió epítetos, mandaba tweets, que me odian, yo los odio también. ¿Y sabes lo que pasó? Que Tsipras lo sacó. No lo sacó de ministro, porque esa fue la confusión, a raíz de un titular de hace 2 días del Financial Times, que publicó este señor Barsaki o whatever, o como se llame, sideline, que quiere decir a la banca, que lo ponen, lo sacan del campo de juego, al primer ministro, y la verdad que la respuesta fue impresionante, porque la bolsa griega subió como espuma. O sea, este señor era el problema. Entonces, claro, no lo han sacado el ministro de Finanzas, pero lo sacaron de la negociación. Lo que quiere decir, dando una señal muy clara de que Grecia quiere mantenerse en la zona euro y además que para mantenerse en la zona euro va a tener que cumplir los requerimientos que le están haciendo sus socios, los otros 17, 18 países que están en la zona euro. Mira, que hay algunos datos con respecto a lo que tú estás hablando, Alejandro, porque hoy Grecia presenta medidas a los acreedores para lograr, ¿no es cierto?, lograr este desembolso, porque ellos necesitan... el tercer tramo, que le llaman. Exactamente. ¿Y qué anunció? Lo anunció el viceprimer ministro heleno, Yanis Dragasakis. Ya no está el otro. Pero este es el viceministro. Por eso. Es el viceministro. No, lo sacaron. Exactamente. Lo sacaron. Las medidas que incluyen, por ejemplo, según aquí están hablando de filtraciones de los medios, reformas en materia de finanzas públicas, gestión de impuestos, licitación de frecuencias televisivas, impuestos a la publicidad, reformas administrativas y cambios en el Código Civil. Y el objetivo básicamente de estas medidas es mejorar los ingresos del Estado e iniciar una serie de reformas necesarias para la administración pública. Sabemos que hay vencimientos muy importantes que tiene Grecia con
en el Fondo Monetario Internacional el 11 de mayo, y fíjate que también es interesante saber que en un principio un acuerdo que lo que se está logrando o lo que se está entregando en el día de hoy, que permita convocar una reunión extraordinaria al Eurogrupo antes del 11 de mayo. Claro. Que es en el fondo cuando ya está el deadline para Grecia. Para el desembolso. Sí, esto me hace acordarme a una famosa canción de un grupo argentino que se llama Los Enanitos Verdes. ¿Cuál? Que decía, no importa el problema, importa la solución. No importa el problema. Sí, entonces Grecia tiene que ser parte de la solución, no tiene que ser parte del problema, y por eso que echaron de las negociaciones al ministro de Finanzas, que tiene un nombre que yo no me puedo acordar nunca. Bueno, yo creo que eso es bien interesante, como dices tú, o sea, tiene que no ser parte del problema, sino parte de la solución. O sea, ya vimos que las condiciones con las cuales le habían prestado el dinero a Grecia habían sido mucho más favorables que otros países de la zona euro. Y eso también saca, como dices tú, no quieres ganarte el odio, pero también saca resquemores. Cuídate que te odien con razón. Bueno, ahí está. Entonces, obviamente que eso también genera en España, que fue un país que se apretó mucho el cinturón, que hemos tenido resultados bastante mejores durante estos días. Y también otros como Portugal también salieron al rescate. Bueno, Portugal es un claro ejemplo y cómo ha remontado. Y Irlanda que ahora tiene una tasa de expectativa muy buena. Esto está llamándose, fíjate, antes era Great Exit, o sea, la salida de Grecia, ahora se llama Great Accident, porque ya es un accidente lo que está pasando, y refleja algo que también me enseñó mi abuela, que la realidad es al fin lo que impera. Uno no puede llenarle la cabeza a la gente de humo si al final no se refleja la realidad. Y la realidad refleja que Grecia va a tener que ajustarse a las reglas del club. Si no, va a venir chao pescado, y ahí no a Grecia, porque el Dragman va a volar en ese país. Mi querido pez, volvamos a las aguas chilenas. Al agua chilena. Porque te quiero preguntar, mañana es día de desempleo. ¿Cuál es tu previsión? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que va a marcar muy poco aumento. Yo creo que va a estar 6.3 o 6.4. Que quede registrado, por favor, porque ahí sigue existiendo esa sustitución. Y por eso que en esta agenda laboral se debería incluir algo para impulsar el trabajo por cuenta propia. Lo hemos dicho, donde en Estados Unidos también ocurrió, ¿no es cierto?, después de la crisis económica del 2008, donde se creó mucho empleo a través de los empleos por cuenta propia y no de menor calidad porque utilizaron con mucha fuerza Internet, como le dicen. Ocuparon Internet. Entonces los gaffiters, no solo los abogados, no solo los médicos, no solo los contadores, sino también los gaffiters, los electricistas y otros aportantes a la economía de un país, otros trabajadores, otros pensadores, pudieron beneficiarse a través de Internet, que es Internet. Internet, exactamente. Bueno, y a nivel local, fíjate que también siguen una gran cantidad de reuniones de directorio, es como la época donde las juntas de accionistas, y fíjate que dentro de lo que ha sido las juntas de accionistas llama la atención a la reestructuración que está queriendo hacer ENERSY. Sí, ya salió presidente el mismo que estaba antes. Pero por ejemplo, que quieren dividir el negocio en dos lados, en dos focos. Uno está Chilectra y otro está Endesa. Claro. Pero eso es un efecto corporativo que yo lo estoy viendo mucho en distintos sectores de la economía mundial. ¿Sí? En países que se dividen, y la razón fundamental es ver cómo se ajustan a los costos y cómo compiten muchas veces distintas filiales. Dentro de una misma empresa. ¿Y tú crees que eso tiene beneficio? Por supuesto, porque eso hace lo que es básico en economía, que es la especialización del trabajo, que viene desde la época de las cavernas. Había un hombre gordo, un hombre flaco, el hombre gordo se dedicaba a la agricultura, el hombre flaco se dedicaba a la casa, entonces aumentaba el producto social. Entonces en las empresas se aplica el mismo concepto. Y se logra mejores eficiencias. Por supuesto, busca más eficiencia. La especialización busca el alcance de eficiencia, y la eficiencia se traduce en reducción de costos. Eso es lo que... Bueno, eso es lo que están buscando las distintas compañías. Por ejemplo, también veíamos en la Junta de Accionistas de LAN cómo están tratando de ajustar también para lograr un crecimiento. Ahora que van a competir con una línea aérea nueva. ¿No la viste? Ay, no la vi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algo así como Desierto. ¿Desierto? Sí, ya están volando. Y cobran la mitad en el tramo Calama, La Serena. Pero es que hace tiempo que habían esos tipos. No, pero ya empezaron a volar. Eran especie como de charter que tenía que ver con la industria minera, que era muy importante. Pero no, ahora es una línea aérea más. O sea, en Chile ahora hay 3 líneas aéreas. Sky, LAN Chile
Y ahora desierto. creo que se llama desierto, aerolíneas desierto. Mira, vamos a explorar ese tema. Sí, lo vamos sí, a comentar aquí en el programa. Vamos a ver si le hacen cosquilla a Alan. Vamos a ver. Alejandro, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado. De nada, feliz. Cariños a todas y todos. Bueno, y así finalizamos Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva Mirada Financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.